Como es un seminario, ciertamente voy a ir leyendo el material y compartiendo con ustedes esta reflexión, este estudio, este seminario. A veces me da la sensación de que cuando hablamos de encarnación, de pesebre y de cruz y de San Francisco y Grecho, caemos en romanticismos que no ayudan verdaderamente a profundizar el aspecto fundamental de este acontecimiento que hace a nuestra espiritualidad franciscana. Esta celebración del centenario nos debería ayudar a reflexionar sobre la visión de Dios, el hombre que se esconde, ¿no? Esta visión de Dios y del hombre que se esconde en este acontecimiento en particular que fue Grecho, fue esa Navidad de Grecho del 1223. Francisco nos ayuda a contemplar la encarnación, no como un hecho a recordar cada Navidad, sino como una llave que nos abre las puertas a una espiritualidad que nos invita a vivir de forma franciscana nuestra relación con Dios, con los hermanos y con la creación. Por eso vamos a dividir este seminario en varios puntos. Iniciamos entonces con el primer tema de esta reflexión que lleva como título La espiritualidad de la kenosis. Para San Francisco, la humildad, esta virtud de la humildad, tiene un rostro concreto, el rostro del Hijo de Dios, que se encarna por amor, Jesucristo. Para Francisco la humildad tiene este rostro, es Jesucristo. Francisco quiere y propone seguir las huellas de quien se ha hecho camino para nosotros, dice Santa Clara de Asís. Sabemos que en el vocabulario del pobre de Asís, en cuanto a seguimiento, no existe la palabra imitatio. Es decir, Francisco jamás usa la palabra imitar a Jesús, sino que Francisco habla de seguir, la secuela Christi, seguir al Cristo, seguir a Jesús, ir detrás de las huellas de Cristo. Siguiendo las huellas del Maestro, Francisco emprende una intrépida búsqueda de identificación a tal punto de convertirse en un alter Christus. Y identificarse con Cristo, para el santo, se puede sintetizar en una sola palabra. Y aquí atención, porque esta es una palabra clave para vivir nuestra espiritualidad franciscana. Podemos sintetizar esta experiencia, este seguimiento, ¿no?, de San Francisco y de todos sus hijos los franciscanos en esta palabra, kenosis. ¿Te recuerda de dónde viene esta palabra? El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anudó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte en cruz. Vamos a ir profundizando este término ahora. La kenosis para San Francisco es un estilo de vida. Y este estilo de vida se traduce en otra palabra que seguramente la conocerás, menor. ¿Te suena? Con esta queremos afirmar que el ser menor, hermanos menores por ejemplo, es igual a ser kenótico. Es un estilo de vida. Nosotros los franciscanos abrazamos un estilo de vida basado en el ser menores. Esto es para toda la familia franciscana, no solamente para los frailes que llevan el nombre de menores, ¿no? Francisco habla de ser menor, y ese ser menor, según nuestra reflexión, es igual a ser kenótico. ¿Ok? Esto como fruto de una decisión. Nadie nos obliga a este estilo de vida. Tú has elegido, o el Señor te ha llamado a ser franciscano.
a vivir esta espiritualidad franciscana. Pues Francisco decide vivir kenóticamente a ejemplo de Jesucristo, que se hizo hermano nuestro y siervo. Y esta decisión de anonadamiento, este abajarse de parte de Dios, el abandonarse en las manos de los hombres y someterse a ellos por amor, es la propuesta de Francisco para sus hermanos. Dios es el primer menor de la historia humana, podríamos decirlo. El frater, el fraile, el hermano, que decide ser minor, que decide ser menor, decide al mismo tiempo vivir de forma kenótica. Para Francisco, Jesucristo es la revelación del amor humilde y kenótico de Dios. Este amor del Creador para con sus criaturas, y más precisamente hacia el ser humano, se plasma en la encarnación del Hijo de Dios. Y acá viene, por esto estamos reflexionando el tema de Grecho, que no fue un simple romanticismo y el primer pesebre, como muchas veces decimos, ¡ay, qué bonito!, sino que hay una profundidad, un camino hecho dentro, una opción de vida que yo estoy realizando, que yo estoy aceptando. Estoy aceptando vivir kenóticamente, vivir de la forma minorum. Para Francisco, Jesucristo es la revelación del amor humilde y kenótico de Dios, este amor del Creador por sus criaturas y más precisamente hacia el ser humano. Se plasma en la encarnación de Dios. Escuchad lo que escribe San Francisco de Asís. El Altísimo Padre anunció desde el cielo, por medio de su santo ángel Gabriel, esta palabra del Padre, tan digna, tan santa, tan gloriosa, en el seno de la santa y gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Él, siendo rico, quiso sobre todas las cosas elegir con la Beatísima Virgen, su madre, la pobreza en el mundo. En este párrafo de la carta a todos los fieles, Francisco remarca la presencia y misión, la maternidad es la misión de María, porque es de ella que el Verbo recibe la verdadera y frágil humanidad que comparte con nosotros. El Hijo de Dios se encarna, se hace nuestro hermano y lo hace a un nivel extremo, es decir, hasta el aniquilamiento, hasta el ser nada, hasta el vaciarse por entero. En una palabra, hasta lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, lo que denomina San Pablo la kenosis. Según Ravasi, el hombre posee dos cualidades que Dios jamás podría tener. De lo contrario, dejaría ciertamente de ser Dios. Él no puede sufrir ni morir. Dios no sufre ni muere. La kenosis es este convertirse en nada, que en nosotros, seres humanos, no es solo el morir, sino que significa el sufrir. En este sentido decimos que el Hijo de Dios asume la humanidad hasta el extremo porque Él verdaderamente sufrió y murió. Para nuestro santo, la creación como tal y la kenosis del Hijo de Dios por medio de la encarnación son dos misterios que van de la mano, porque son frutos del mismo amor. El amor de Dios hacia nosotros generó la creación y la encarnación del Hijo de Dios. Amor que llega al extremo con la pasión. Encarnación y pasión son ubicadas por San Francisco en una misma línea lógica, pues es la consecuencia del hecho de que el Hijo del Padre acepta la condición humana hasta el fondo. Este misterio del Dios hecho hombre, que se hace pobre y hermano, fascina profundamente a San Francisco. Lo enamora, podríamos decir así. Cuando Francisco descubre
Este Dios que se encarna y que es capaz de morir por nosotros, por vos y por mí, eso lo enamora profundamente. El fundador de la orden franciscana plasma en la regla bulada capítulo 6 la siguiente frase: el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Ciertamente no hablamos solo de la pobreza material, sino del despojo de todo, hasta de su condición divina, lo que habíamos leído antes de San Pablo. La kénosis es fruto del amor, y el ser menor, propuesto por el pobre de Asís, es la respuesta a este amor. Es decir, me siento amado, Francisco se sintió amado, nos sentimos amados, entonces al sentirnos amados nosotros queremos vivir como ese amor. La respuesta a ese amor de Dios, cómo podemos responder mejor a ese amor de Dios, es vivir de forma minorítica, siendo menores. ¿Vieron qué profundidad hay detrás de Grecho? Y qué compromiso también, ¿verdad? Francisco ve la vida de Jesús a través de este despojarse que se revela concretamente en el pesebre y en la cruz. Sin este prisma no se puede comprender el cine propio, la obediencia y la castidad, la fraternidad universal y mucho menos el significado del término menor. Es decir, si no entendemos, si no comprendemos qué cosa es vivir de forma kenótica, de forma minorítica, ciertamente los votos que realizamos los religiosos, por ejemplo, el estilo de vida de los laicos, pierde su sentido, ciertamente. En una palabra, el santo de Asís propone a lo largo de su vida, con palabras y obras, a aquellos que quieren abrazar el estilo de vida minorítico, convertirse en hombres y mujeres de la kénosis, hombres y mujeres del vacío. Ravasi define a los menores como hombres del vacío, hombres de la kénosis. Ciertamente, basándose en la teología paulina, el autor hace hincapié en el vaciarse de Dios, Dios que se vacía, a tal punto de llegar a ser nada. Siguiendo con el tema, es decir, Francisco ve en Jesús al primer menor de la historia. El biblista Mazzeo da a entender que a partir de la lectura del Evangelio se puede comprobar que Jesucristo vivió, anunció y testimonió el ser menor, trayendo una nueva lógica sobre el reino de Dios, metiendo en crisis a sus contemporáneos, incluyendo sus discípulos. Ciertamente, muchas veces los discípulos no entendían nada, no comprendían para dónde va este hombre, ¿verdad? Leyendo la vida de Jesús a través de la dimensión del ser menor, como lo leyó el santo de Asís, todo cobra un nuevo sentido. El nacimiento en Belén, la infancia con el drama de la persecución de Herodes, la huida a Egipto, el bautismo en manos de Juan, la elección de los apóstoles, la vida itinerante, el anuncio de la buena noticia, su pasión y muerte, la resurrección y hasta la forma humilde de aparecerse a sus discípulos. Increíble. Es claro que por medio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios se hace visible, palpable, se hace amigo y hermano del hombre, y de esto es seguro el pobre de Asís. Por eso San Francisco llama hermanos a todos, ¿no? Hasta a los animales, a las plantas, no por un ecologismo, porque San Francisco en esa época no se hablaba de ecología ni se pensaba el cuidado de la creación, sino porque él comprendió, si Dios se hace hermano de todos a través de Jesucristo, yo también quiero ser hermano de todos, buenos y malos, del que me cae bien, del que me cae mal, del perro, del lobo, del halcón, de aquella planta. Por eso. Es decir, que el amor de Dios hacia el género humano encontró una forma, un camino por el cual todos nosotros, en nuestra pequeñez,
podemos conocer y gustar del amor. Es decir, si Jesús no se hubiera encarnado, no hubiéramos conocido que Dios es un Padre misericordioso, por ejemplo, porque Él nos lo dijo. Y aún más, no solo conocer, sino también convertirse en una sola cosa con Jesucristo en la gracia. Por este motivo, para el santo, como también para Santa Clara de Asís y el resto de los hermanos de los franciscanos, Cristo es para nosotros camino, verdad y vida. Es decir, que para Francisco la encarnación se manifiesta, se concretiza en la relación fraterna entre nosotros y Cristo. De nada sirve festejar Grecho si la relación íntima entre nosotros con Jesús y entre nosotros como hermanos no mejora, no se eleva, no se vive de forma kenótica o minorítica. Por eso inicié diciendo que muchas veces este tema de Grecho lo hemos romantizado demasiado y no ha calado en nuestro interior. Antes de finalizar, no podemos dejar de decir que esta palabra de Dios hecha carne tiene para el pobre de Asís un rostro concreto. Podríamos pensar que es el crucifijo de San Damián, ¿verdad? Cuando Francisco está en ese proceso de conversión, es el crucifijo que le habla. Podríamos decir que ese es el rostro. Pero para nuestra sorpresa, Francisco no escribe nada sobre el crucifijo o sobre ese encuentro del crucifijo de San Damián. Él no escribe nada, no dice nada sobre eso. Pero sí, él habla de un encuentro que cambiará su vida, que le hará dar un giro extraordinario en su historia, haciéndolo abrazar un camino distinto, diverso. Su visión de las cosas, de sí mismo, de Dios y del mundo, cambia a raíz del encuentro ¿con quién? Con el leproso. Escribe en el testamento: el Señor me dio esta manera a mí, hermano Francisco, de comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos, y apartándome de los mismos aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Llegando al final de su vida, Francisco no habla de cruz, sino del Señor que lo guía hacia los crucificados de su tiempo, los leprosos. Ahora que entendemos la importancia de la kenosis en San Francisco, nos damos cuenta que todo su accionar no fue una respuesta asistencialista o un acto revolucionario contra una iglesia poderosa, sino que fue la respuesta al amor de Dios. Amor que lo lleva a responder kenóticamente. Digamos, el mensaje final de Grecho es una invitación a vivir de forma kenótica, a vivir de forma minorítica. De lo contrario, quedamos navegando en lo superficial. Qué lindo San Francisco, el primer pesebre viviente. No sé si fue tan así tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Francisco con esta Navidad de Grecho? Reafirmar, enseñarnos que nuestro camino, seguir detrás de las huellas de Jesús, es vivir de forma kenótica, de forma minorítica. Bueno, hasta aquí el seminario, hasta aquí este video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame abajo en la caja de comentarios cuáles son tus impresiones sobre esto que hemos reflexionado, sobre estos 800 años de Grecho, 800 años de una vida kenótica, de una invitación a vivir kenóticamente. Bien, va bene. Muy bien, yo soy Fray Elio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que pueden. Chau, chau.